En estructuras tenemos estructuras. ¿A qué llamamos estructuras? A la estructura de construir una uña, o sea, de reconstruirla o de hacerle un alargamiento, ¿sí? Entonces, es lo que comúnmente llamamos esculpidas, ¿sí? Pero no postizas, ¿sí? Si bien son uñas artificiales, no son las uñas postizas que uno compra en el mercado chinito o en el supermercado o en cualquier lugar, que vienen ya con el diseño hecho. Uno le pone el pegamento, se lo pone y listo. Esas son las uñas postizas. Ahora, lo que es estructuras no son uñas postizas, son uñas esculturales, ¿sí? Que forman una escultura. Y estas las podemos hacer de 3 formas. Con gel, con acrigel y con acrílico. Ahora, también existe la fibra de vidrio, pero como les dije ayer en el video de la presentación del curso, no vamos a usar fibra de acrílico. Yo no lo voy a usar. Si ustedes quieren hacerlo, quedan ustedes, no lo recomiendo, es peligroso para la salud, ¿sí? Ahora, tenemos gel, que son los geles de construcción, estos que les mostré ayer cuando me hice el cupping, por ejemplo, estos, bueno, los que son gel de construcción, ¿sí? Después yo igual les paso toda la lista. Gel de construcción, vamos a usar gel de construcción, alcohol, hay que escribir, alcohol puse, alcohol y pincel para gel. Bien, bueno, después tenemos acrílico. Para el acrílico vamos a usar pincel almendrado por la forma, ¿sí? Tiene formita de almendra la punta, bueno, eso es una almendra. Número 6 y número 8 vamos a usar polímeros, que son los polvitos, y fundamental, que no se puede si no va a ser una uña acrílica, monómero. Ahora, ¿qué pasa con el acrigel? Bendito acrigel que vino a salvarnos del maldito olor a monómero. El acrigel es la combinación del gel con el acrílico, con el polímero del acrílico. Por eso se llama acrigel, ¿sí? Poligel está mal dicho, porque el material es acrigel. Poligel es una marca. Es como que yo diga, en vez de decir uñas de gel, diga uñas de QVD, ¿se entiende? O uñas de cherimoya, ¿sí? Así que poligel, vamos a retirarlo y vamos a hablar con propiedad, como manicuras propiamente dichas, y vamos a decir acrigel. Igual admito que a mí cada tanto se me escapa el poligel, pero bueno. Si ustedes tienen gel de construcción y polímero, pueden crear su propio acrigel, mezclando en cantidades iguales, ¿sí? Después en otra clase les enseño cómo se hace, es una pavada. ¿Y por qué digo que el acrigel vino a salvarnos? Porque el acrigel, ya sea que venga en pomito o que yo lo cree, ¿sí? Necesito el acrigel, ¿sí? La mezcla de estos dos, ya preparada o caserita hecha por mí, pincel para gel. ¿Y qué tiene? El acrigel es un poco más consistente que el gel. El gel es mucho más laxo, es como más líquido y tiende a autonivelarse. En cambio, el acrigel necesita que se lo moldee. Pero, a diferencia del acrílico que seca al aire, al igual que el gel necesita cabina, ¿sí? Entonces, para este y para este vamos a usar la cabina. Y este seca al aire. Entonces, si no tenés cabina, igual puedes hacer uñas acrílicas y esmaltarlas con esmalte tradicional. Y bueno, así te las puedes rebuscar. Lo que no vas a poder hacer es ni uñas de gel, ni de acrigel, ni semipermanente. Pero esmalte regular y uñas acrílicas puedes hacer sin cabina. Ahora, el acrigel, ¿con qué se moldea? Viene una solución, ¿sí? Un líquido para acrigel que se llama Slip Solution, o sea, Slip Solution, ¿sí? Pero tiene un precio elevado por su nombre y que yo uso alcohol. Otra vez iba a escribir alcohol. Bien, el alcohol lo uso para tanto limpiar el pincel como cuando termino, como para moldear el acrigel. En la de gel viene también lo que conocemos como clarificador. El clarificador se vuelca un poquito en una wipe y se pasa sobre el gel cuando sale de cabina. ¿Por qué? Porque el gel sale con capa de inhibición. Entonces, esa capa de inhibición, si no vamos a esmaltar y la vamos a dejar así como yo me hice el cupping, se la tengo que sacar, ¿sí? Entonces, para eso usamos el clarificador. Además, dicen que da más brillo. Esto de sacar la capa de inhibición, el alcohol también lo hace, así que yo también uso alcohol para eso. Porque en general, o le pongo top coat después
para que quede más sellado aún o esmalto. En general nunca quedan así, ¿sí? Entonces me parece otro gasto innecesario el clarificador. Lo mismo que el Sleep Solution. Si vos querés comprarlo y usar esto exclusivamente y tener alcohol de repuesto por si te acaba, estás en todo tu derecho a hacerlo. Pero yo te tiro el tip de que con alcohol podés suplantar el Sleep Solution y el clarificador. Esto es lo básico que necesitamos, ¿sí? Además de todo lo que hablamos antes, de todo lo general y de algún adherente para hacer uñas esculturales. Para las 3 lo que necesitamos es algo que sostenga la extensión de la uña, algo sobre lo cual construir. Que esto puede ser los tips, los moldes de papel o las cápsulas para sistema dual. Alguna de estas 3 vas a necesitar para hacer la extensión de tu uña. A mi parecer, a mi punto de vista, cualquiera de las 3 bien hecha es igual de profesional que las otras. No es que porque hagas con tip o con molde o con cápsula dual va a ser más o menos profesional. Cualquiera de las 3 es igual de profesional. Las 3 cumplen la misma función, que es esculpir una uña, ¿sí? Sí, está bueno que sepas usar las 3, ¿sí? Vamos a ver las 3 en el curso. Pero no está bien pensar que si yo pongo tips y la otra la hace con molde, la que lo hace con molde es mejor, ¿sí? Porque no es así. Eso es... No, es completamente lo contrario. O sea, una aplicación profesional es la que tiene la estructura correcta, no dañó la uña natural y llegó en correctas condiciones al service, ¿sí? Después, si usaste tips, molde de papel o cápsulas dual, da exactamente lo mismo, ¿ok?